este hermoso libro. Aunque leímos los primeros 4 versículos, en realidad no vamos a empezar con los versículos hoy. Vamos a dar una introducción nada más a lo que es el libro de Hebreos. De hecho, gran parte de la introducción que voy a dar, la mayoría viene de esta Biblia. Es una Biblia de estudio, la Biblia de estudio Nelson, que me regaló el hermano Víctor. Yo saqué varios de mis libros, estuve estudiando y para comenzar y dije, es que esta introducción que da esta Biblia es excelente, a tal grado que no lo pude haber yo hecho mejor. Entonces simplemente la introducción va a ser a partir de esta Biblia de estudio, la Nelson, porque es muy buena la introducción que da. Entonces como tal no es trabajo mío, pero sí lo estudié y estudié otros libros y esta es excelente introducción. Entonces vamos a estudiarlo a partir de aquí. Hay muchas controversias en cuestión al libro de Hebreos. Los dos más grandes, bueno, hay muchos, pero hablando de cuestiones introductorias, las dos cosas más controversiales es quién es el escritor y el otro es quiénes son los destinatarios. No sabemos ni quién lo escribió ni para quién lo escribió. Esos son los dos grandes misterios del libro de los Hebreos. ¿Okay? La mayoría de las personas dicen, fue Pablo, y lo cuentan como una epístola paulina, pero realmente pues, ni cerca la bala. ¿Okay? Mi padre pensaba que Pablo era uno de los, o era el escritor de Hebreos, pero considero que mi padre se equivocó. La verdad es que no tenemos ni la menor ni la más remota idea de quién fue el escritor. Ponerle nombre a quién fue el escritor es simplemente asumir. No sabemos. Hay diferentes opiniones, pero definitivamente Pablo no fue, y eso lo podemos demostrar muy fácilmente. Ahora, ¿quiénes eran los destinatarios? ¿Quién sabe? Sabemos que los destinatarios eran judíos. ¿Okay? Eran judíos cristianos. Ya eran salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras de la ley. Eran creyentes judíos. Eso es un hecho. ¿De qué iglesia pertenecían? ¿Quién sabe? Ahora, muchos asumen que estos eran judíos de la iglesia de Roma. ¿Hay una posibilidad? Sí. Si ustedes recuerdan, estamos estudiando la epístola a los romanos en este momento. Y la epístola a los romanos fue escrita para dos grupos de cristianos. Cristianos judíos y cristianos gentiles pertenecientes a la misma congregación que era la iglesia de Roma. ¿Okay? Entonces la iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles y por judíos. Esto causó problemas, choques, y por eso de ahí Pablo escribió la epístola a los romanos. ¿Okay? Para tratar de arreglar esos problemas internos que existían dentro de la iglesia de Roma por el grupo gentil y el grupo judío. Sin embargo, Hebreos parece ser que es exclusivo para un grupo de cristianos judíos. Desconocemos a qué iglesia. Muchos asumen que es precisamente a la misma iglesia de Roma. ¿Okay? Pero otra vez, es asumir. No podemos decirlo dogmáticamente que ellos son. Ahora, ¿cómo sabemos que es a los judíos? Bueno, muchas personas, incluyéndome a mí mismo, siempre he dicho, pues, ve el título, ¿cómo se llama? Hebreos. Epístola a los Hebreos. Entonces, a fuerzas es a los judíos.
Una cosa interesante que no sabía antes es que ese nombre de Hebreos se le dio hasta el segundo siglo. Por lo tanto, el escritor del libro de los Hebreos no le puso ese título. Ese título vino 100 años después. Sin embargo, por el contenido, sabemos que sí, en efecto, es escrito a los judíos. ¿Okay? ¿Cómo sé? Bueno, porque todo el libro se la pasa hablando de cuestiones precisas del judaísmo, como cuestiones del sacrificio, cuestiones del levirato, cuestiones de los holocaustos, cuestiones de los sacerdotes, ¿ok? Entonces da muchísimo detalle en cuestiones a cosas concernientes a Israel, ¿ok? Entonces, con esto vamos a empezar con una oración y comenzamos a darle lectura a este documento ya hecho como introductorio al libro de los Hebreos. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí juntos en su casa de oración. Gracias, Señor, porque podemos estudiar su palabra y en esta ocasión estamos iniciando un nuevo libro que es hermoso, precioso, tan difícil para muchos entender, el libro de los Hebreos. Le pido, Señor Padre, que a través de este tiempo que tengamos para estudiar, su Espíritu Santo abra los corazones, el entendimiento de mis hermanos, para que ellos puedan comprender las realidades profundas de esta epístola tan interesante e importante. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ahí va. Dice este documento: en sus inicios, el cristianismo era judío. Así es, no hay duda alguna. La iglesia comenzó con judíos. ¿Okay? Jesús, sus discípulos y los primeros conversos eran judíos. Así es. De hecho, si ustedes ven, recuerdan, no vemos ningún judío ya dentro de la iglesia, sino hasta Cornelio, ¿okay? Que sucedió un par de años después de la muerte de Cristo Jesús y su muerte, sepultura y resurrección. Entonces Cornelio es el primero que nosotros vemos y Pedro la regó ahí muy feo, ¿sí? Cuando entró a la casa de Cornelio y dijo: nunca había entrado a una casa tan sucia. Imagínate, invitas a alguien a tu casa y entra a tu casa y te dice: uy, qué casa tan sucia, nunca lo vuelves a invitar. Pero eso fue lo que hizo Pedro, y ahí empezamos a ver la vida o los gentiles siendo creyentes ya dentro de la iglesia primitiva. Pero cuando inició era 100% judía, ¿ok? Entonces dice: sus primeras reuniones tuvieron lugar en sinagogas. Sus primeras controversias tuvieron que ver con la observancia de las leyes versus gracia, y de hecho este es un gran punto dentro del libro de los Hebreos, ¿okay? Ley versus gracia, la ley de Moisés versus la gracia de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe. Entonces estas observancias, estas eran las controversias originales, ¿okay? Dice, sus primeros críticos lo consideraban una secta judía. Pues sí, porque era compuesta de puros judíos y de ahí habían salido todos, y ahora estos ya dicen: pues ya no creemos igual, y los judíos mismos pensaban: ustedes son una secta. Continuamos. Para los primeros creyentes judíos, de hecho, una forma que podemos comprobar eso, si ustedes recuerdan en la Biblia, le preguntaron al maestro de Pablo, Gamaliel, le preguntaron acerca de Cristo, y él dijo: pues si es una secta como todas las otras, va a derrumbarse, pero si es verdadero, va a durar. Eso fue lo que dijo Gamaliel, el maestro de Pablo, ¿lo recuerdan? ¿Okay? Entonces ellos pensaban que el cristianismo era una secta. Dice: para los primeros creyentes judíos, creer en Cristo suscitaba muchas preguntas. Uy, sí. Si tú eras judío convertido al cristianismo, ibas a tener una gran cantidad de dudas. Para eso es el libro de los Hebreos, para contestar a esas dudas que estos judíos tenían, porque había muchas cosas.
Dice este libro, dice, ¿qué pasaba con el templo y los sacrificios de animales? Claro, o sea, imagínate, tú eres judío y toda tu vida has sacrificado, toda tu vida has levantado holocausto, toda tu vida has sacrificado tórtolos, has sacrificado palomas, has visto sacrificios de chivos, has sacrificado borregos, has visto sacrificar a vacas alazanas, has hecho todos estos rituales y sacrificios, y no solamente de sangre, sino también de aceite, de harina, o diferentes tipos de bautismos, de oblaciones, un montón de rituales y sacrificios. Entonces dices, bueno, ahora que soy salvo, ¿qué hago con todo eso? Todo lo que se me ha explicado toda la vida. Ahora soy salvo, ¿ahora qué hago? ¿Okay? Otra pregunta es, ¿qué pasaba con la ley de Moisés? Toda mi vida me han dicho, tienes que guardar 613 mandamientos. Los 10 de Moisés más los 603 de los escribas. Toda tu vida acostumbrado a estas cosas. Y ahora que soy salvo por gracia, por medio de la fe, ¿qué hago con todo eso? ¿Qué hago con las 613 leyes? ¿Las tiro a la basura? ¿Qué hago? ¿Okay? Si creo en Cristo Jesús ahora, ¿eso implica que tengo que tirar a la basura todo lo que aprendí desde la niñez? De eso se trata el libro de los Hebreos. Para explicar a los judíos creyentes qué hacer ahora que son salvos. ¿Tienen preguntas del pasado acerca del judaísmo? Ok, ahora que están en el cristianismo, se los explico, dice el escritor de Hebreos. Otra pregunta era, ¿bastaba realmente simplemente con creer en Cristo? ¿En serio? Porque en el judaísmo dice que me tengo que circuncidar, que tengo que tener el tefilín, que tengo que tener la yarmulke, que tengo que leer el Torah cada cierto tiempo, que tengo que orar 3 veces al día con mi rostro hacia Jerusalén, tengo que hacer todos estos ritos y ceremonias. ¿En serio? ¿Nada más es creer en Cristo y ya? Si antes yo tenía que hacer todas estas cosas, y ahora que estoy en Cristo, nada más es creer. La realidad es que el Antiguo Testamento no les enseñaba estas cosas a los judíos. El Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Entonces ellos desconocían y tenían un montón de dudas tocante a su fe en Cristo Jesús. ¿Y qué hago con todo lo que aprendí antes? Lo que vivían en la época en que se escribió este libro necesitaba respuestas inmediatas que no podían ellos contestar solos porque el Nuevo Testamento no existía aún. Y recuerden que estamos en tiempo histórico. Estamos hablando de que estaba reinando el emperador Nerón. ¿Okay? Nerón odiaba a los cristianos y Nerón hizo una gran persecución en contra de los cristianos, pero una persecución horrible. Ahora, esto fue aproximadamente en el año 62, 63, 64 después de Cristo, ¿sí? Todavía, para cuando se escribe el libro de Hebreos, el templo judío todavía no había sido destruido, porque están hablando de sacrificios. Están hablando mucho de holocaustos y sacrificios. Si el templo hubiese sido destruido antes del libro de Hebreos, les garantizo que el escritor hubiera mencionado acerca de la destrucción del templo. Se los garantizo. Pero el libro de Hebreos está mencionando que los sacrificios entre los judíos sigue estando activo. En otras palabras, se escribió antes de Tito, durante el tiempo de Nerón. ¿Okay? Y esta persecución de los cristianos, ¿ustedes creen era más fácil que los judíos regresaran al judaísmo que mantenerse en el cristianismo?
Si Nerón me va a perseguir por ser cristiano, oye, es más fácil para mí regresar a lo que yo conocía antes que poner a mi familia en riesgo por llamarme cristiano. ¿Por qué voy a poner a mi familia en riesgo llamándome cristiano cuando yo puedo revertir, regresar al judaísmo y no tener tantos problemas? Para los judíos volver a sus viejos caminos era casi irresistible, a no ser que estuvieran absolutamente seguros de la elección que ellos hicieron de tomar a Cristo Jesús como Señor y Dios y Salvador. Vamos a hablar un poco acerca del escritor. Ya hablé un poco en la introducción del mensaje, pero vamos a hablar un poco del autor. El autor es el Espíritu Santo, me refiero al escritor. Otra vez, nadie sabe quién es. En la iglesia de Alejandría, en Egipto, ellos estaban seguros que era Pablo. Segurísimos estaba la iglesia de Alejandría que Pablo había sido el escritor. Sin embargo, hay muchas cosas dentro del libro de los Hebreos que nos muestra que Pablo no lo era. En primer lugar, creo que son 12 epístolas de Pablo que él escribió. Ahí me pueden corregir, 12 o 13, no me acuerdo. El punto es, todos los escritos de Pablo empiezan de la misma manera. Cada uno de ellos empieza: Pablo, apóstol de Jesucristo, o llamado a ser apóstol, a los santos y fieles que se encuentran en Galacia, a los santos que se encuentran en Corinto, a los santos que se encuentran en Tesalónica, a los santos que se encuentran en Filipos, o como haya sido. Pero él siempre en los primeros versículos, como una epístola, como una carta, dice: ¿quién es? Yo soy Pablo y yo les estoy escribiendo. Hebreos no tiene nada de eso. No tiene una introducción, no hay nada que nos diga que sea Pablo. De hecho, hay un lugar en la Biblia muy interesante, en 2 Tesalonicenses, donde Pablo dice: este es mi epístola. Es decir, para comprobar su autenticidad. ¿Sí? Vamos a verlo rápidamente. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 17 y 18. Los últimos dos versículos del libro. 3, 17 y 18. Dice: la salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Fíjense, dice, para que sepan que esto es auténtico, toda carta mía lleva mi nombre. Eso es lo que dice Pablo. Es el signo en toda carta mía. Así escribo. Hebreos no tiene eso. Entonces, si Pablo dice: así escribo y toda carta mía lleva mi nombre, Hebreos no la tiene. Entonces no es de Pablo. Pablo mismo dice: mis cartas llevan mi nombre. Así escribo. Ahora, hay otra forma de saber que Hebreos no es de Pablo. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Pongan atención. No, perdón, no es 1. Hebreos 2.3. Hebreos 2.3. Chequen lo que dice Hebreos 2.3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, se está incluyendo. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada, o sea, la salvación anunciada primeramente por el Señor,
se está incluyendo, nos fue confirmada por los que oyeron. En otras palabras, él está diciendo, yo lo recibí de alguien que ya lo había recibido, porque me predicaron, ¿sí? Eso no sucedió con Pablo. Si nosotros vemos la conversión de Pablo, Pablo iba en camino a Damasco cuando el Señor Jesucristo se le apareció a él directamente. Entonces, él no lo escuchó, no se le llevó a él el plan de salvación por algún otro. Se le dio el plan de salvación por Cristo Jesús mismo en el camino a Damasco. Entonces, aquí en Hebreos 2:3, con eso simplemente confirmamos que Pablo no es el escritor del libro de los Hebreos, porque él fue salvo directamente por Cristo y no por aquel de los quienes oyeron. ¿Ok? Entonces, con esos dos puntos completamente quebramos la idea de que es Pablo el escritor de este libro. ¿Ok? Continuamos. Otra forma, una cosa muy interesante. En el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, está escrito en griego. Eso lo sabemos. Pero todos de los libros del Nuevo Testamento, todos menos 2 son escritos en un griego que se llama griego koiné. ¿Ok? Griego koiné es griego de la calle. ¿Ok? O sea, barrio. ¿Va? Informal. ¿Sí? La Biblia es escrito en un estilo de griego de calle, de barrio, totalmente informal. Si ustedes conocieran o escucharan el griego de la forma como viene, es un griego muy sucio. No es floreado, no es bonito, no es literario, es un griego de calle, ¿okay? De baja calidad. Pero hay 2 libros en el Nuevo Testamento en griego que son de alta calidad, hechos en griego literario. Uno es el libro de Lucas y el otro es el libro de los Hebreos. Estos son los únicos 2 libros en toda la Biblia, bueno, en todo el Nuevo Testamento, que son hechos en un griego de alta clase, un griego literario bueno. Pablo no escribía así. Tú ves la forma de escribir de Pablo y era un koiné sucio, muy de calle, muy barato. Mientras que ves el hebreo de Lucas, el griego de Lucas y el griego del libro de los Hebreos, y es fantástico. Es una obra literaria en griego al grado de Homero y la Ilíada, ¿sí? O sea, realmente un griego literario muy de alta calidad. Y por eso muchas personas también consideran que como Lucas escribió de esa manera su epístola, muy posiblemente Lucas sea el escritor también de Hebreos, porque es el único otro que lo hizo de esta manera. No sé, yo no puedo decir dogmáticamente que haya sido Lucas, aunque él escribió de forma literaria. No hay ningún indicio de que haya sido Lucas. Ok. Entonces, este libro de los Hebreos es muy diferente al estilo que usaba Pablo para escribir sus epístolas. De hecho, hay una cosa interesante también aquí. Cuando Pablo citaba en sus epístolas referencias de la Biblia, siempre él se iba al hebreo original, ¿sí? Pablo, al citar Biblia o al citar Torah, él citaba la Torah en el hebreo original. Lo interesante es que la epístola de los Hebreos, cuando el escritor cita versículos del Antiguo Testamento,
no cita hebreo original. El escritor de los hebreos usa lo que es la Septuaginta. ¿Okay? Si usted no sabe qué es la Septuaginta, ahí le va. No es difícil entender. Yo sé que para muchos, sí, pero no es difícil. Nosotros tenemos nuestra versión de la Biblia, ¿verdad? La Reina Valera. Originalmente la Reina Valera fue escrita en 1500 y tantos, que era la Biblia del oso, y que era la Casiodoro de Reina. Y después hubo otra versión que es se escribió en 1609, que es ya la Reina Valera, la primera Reina Valera, 1609. Y nuestra versión es 1960. Ok. A través de las edades hemos visto estos diferentes cambios en nuestra Biblia en español. Y lo interesante es que el Torá, el Antiguo Testamento, también tuvo diferentes versiones. Una versión fue la versión o traducción de la Septuaginta. La Septuaginta es esto. Es una versión del Antiguo Testamento en griego. ¿Ok? Eso es la Septuaginta. Una traducción del Antiguo Testamento en griego. Esta traducción es tan antigua que ya existía antes de Cristo. ¿Sí? De hecho, Cristo Jesús utilizaba la Septuaginta. Él mismo utilizaba la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Okay? Era muy común. Obviamente Cristo también utilizó el Torá en hebreo, pero era común utilizar la Septuaginta entre los judíos. Cristo mismo la utilizó. Es una versión que vino antes del nacimiento de Cristo y Él la usó en vida. Entonces, el libro de Hebreos, cuando hay referencia al Antiguo Testamento, siempre es versión de la Septuaginta. Y dices, bueno, ¿eso qué importa? Estamos hablando de que estos son judíos que vivían fuera de Israel. El idioma internacional del mundo antiguo era el griego. Todo el mundo podía leer griego, inclusive los judíos. De hecho, muchos de los judíos que vivían fuera de Israel no hablaban hebreo, porque no nacieron ahí. Sabían algunas palabras, tenían algo del idioma posiblemente, pero no nacieron ahí. Entonces, si el escritor de Hebreos está escribiendo a los hebreos que están regados por todo el mundo, él va a utilizar una Biblia que todos ellos pueden entender. En este caso sería la Septuaginta y no en hebreo. Ok. Vamos a continuar. Otras personas, como Tertuliano, piensan que fue Bernabé. Tertuliano fue uno de los padres de la primera iglesia. Tertuliano pensaba, su opinión era que Bernabé había sido quien lo escribió. Bernabé era natural de Chipre, ¿verdad? Y Chipre, la isla de Chipre como tal, era conocida, era muy griega en naturaleza, y en Chipre Bernabé hubiese podido hablar y escribir un hebreo más sofisticado, un hebreo más completo. Entonces Bernabé pudo haber sido, Tertuliano lo creía, y era parte de las clases cultas y educadas, ¿no? Aparte, Bernabé también era levita. Y dices, ¿y eso qué importa? Recuerden, Hebreos habla mucho de holocaustos, sacrificios, el levirato. Entonces se requiere de alguien que conozca el levirato para poder hablar de esos temas. Bernabé era levita y conocía griego porque era de Chipre, un griego de alta calidad. Entonces muy posiblemente Bernabé fue el autor, el escritor. Okay. Vamos a ver un versículo tocante a Bernabé, Hechos capítulo 4 y versículo 36.
Hechos 4:36, hablando de Bernabé, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Entonces, altamente educado de Chipre, conocía el griego alto, era levita, conocía todos los puntos de holocaustos y de sacrificios y demás. Muy posiblemente él haya sido el escritor. ¿Okay? Tertuliano así lo creía. Otros consideran la posibilidad de que fue Apolos. ¿Okay? Apolos, que es mencionado en la Biblia, era una persona también culta. Nos dice la Biblia que él era elocuente. Es decir, que él posiblemente también conocía un griego de alta calidad. ¿Okay? Pero sin embargo hay un problema con lo de Apolos. ¿Okay? Recuerden que yo les dije que los de Alejandría en Egipto consideraban que era Pablo. Ok. Apolos era miembro de la iglesia de Alejandría. ¿Sí? Entonces, si hubiese sido Apolos, la iglesia de Alejandría hubiera sabido que su miembro, Apolos, fue el escritor. Pero ellos consideraban que era Pablo. Entonces, automáticamente descartamos a Apolos como escritor, sabiendo que él es miembro de la iglesia de Alejandría, y Alejandría consideraba que Pablo era y no él. ¿Okay? Otros, que sí están completamente mal, piensan, este sí no estoy de acuerdo, pero es una postura, piensan que fue Priscila, la esposa de Aquila y Priscila. Ellos estaban en Roma, ¿recuerdan? Y Aquila y Priscila, de hecho, prestaban su casa para que tuvieran iglesia ahí, la iglesia de Roma. ¿Va? Ahora, el problema con Aquila, con suponer que es Priscila, es que hay un versículo interesante que está difícil de entender en español, pero vamos a verlo de todos modos. Hechos capítulo 11 y versículo 32. Perdón, Hebreos 11, 32. Vamos a leer este versículo. En español no es tan... no nos ayuda tanto, pero en el griego sí. Ahí les va. Hebreos 11, ¿qué les dije? 30 y... ok. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? O sea, el escritor está diciendo eso. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando el Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Sabemos que no es femenina, no fue Priscila, por el ¿y qué más digo? En el griego hay la diferencia entre femenino y masculino, y viene en masculino en el griego original. Por lo tanto, no puede ser una fémina. Era un varón, porque en el griego se muestra el género. Ok, entonces, hasta ahorita las posibilidades, lo más seguro es que haya sido Bernabé, Lucas, son los que más posiblemente, pero otra vez, no vamos a ser dogmáticos, porque la Biblia no nos dice. Nada más son diferentes posturas, y la mayoría de ellas pues están equivocadas. No puedes comprobarlo. ¿Qué dice? Ese no es. Ok. Ahí va. Vamos entonces a continuar. Ahora, ya lo mencioné. No sabemos quiénes son los destinatarios. No sabemos quién es el escritor. No sabemos quiénes son los destinatarios. Pero los destinatarios sí conocían al escritor. ¿Okay? Entonces podemos ver que ellos sabían de quién se trataba. Vamos rápido al último capítulo. Permítanme.
Sí, vamos rápido a Hebreos capítulo 13 y vamos a leer algunos versículos, comenzando con el versículo 18, 13, 18. Hebreos 13, 18 nos dice lo siguiente: orad por nosotros. O sea, ellos sabían por quién orar. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, descansando, conducirnos bien en todo. Entonces, oren por nosotros. La iglesia sabía por quién orar. Conocían quién era el escritor. Y luego del versículo 22 al 24 vemos que otra vez que ellos lo conocían. Os ruego, hermanos, que soportéis las palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. Se me olvidó decirles algo bien interesante. ¿Saben qué significa Bernabé? Hijo de exhortación. ¿Y qué dice aquí el versículo 22? Les escribí brevemente, dice, palabra de exhortación. Entonces muchas personas por ahí piensan, ay, Bernabé, hijo de exhortación, escribe esta carta para exhortar a los hermanos de la iglesia, de los que están leyendo. Luego versículo 23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniera pronto iré a veros. O sea, Timoteo era un amigo mutuo entre esta iglesia y el escritor. Lo interesante es que el escritor está diciendo que Timoteo estaba encarcelado y que recientemente lo acaban de liberar de la cárcel. ¿Okay? Ninguna otra epístola menciona un encarcelamiento de Timoteo. Esta es la única mención en toda la escritura, en toda la Biblia, que habla del encarcelamiento de Timoteo. Si Pablo hubiese sido el escritor de Hebreos, siendo Timoteo su hijo espiritual, seguramente Pablo nos hubiera dado detalles concernientes al encarcelamiento de Timoteo. Pero no vemos ningún detalle del encarcelamiento de Timoteo. El escritor simplemente dice, ya salió en libertad. Luego el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. ¿Okay? Implicando la iglesia de Roma. Algunos piensan que el escritor estaba fuera de Roma y que había algunos italianos con él cuando él escribió la carta, porque ellos tenían conocidos. Los italianos que están conmigo los saludan a ustedes. Entonces también por eso creemos muchos que estamos hablando de una iglesia que se encontraba en Roma o en algún lugar de Italia, y estos otros italianos que conocía el escritor estaban simplemente saludando a sus amigos y hermanos que se encontraban allá. Interesante. Por último, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces ya hablamos de los posibles autores, ya hablamos de la fecha, al tiempo de Nerón, y los destinatarios, pues hablamos un poco acerca de ellos. Y el propósito, vamos a hablar del propósito rápidamente de este libro. Bueno, el propósito otra vez es para mostrar la superioridad de Cristo Jesús sobre todas las cosas. Si nosotros observamos el bosquejo de cómo está escrito el libro de los Hebreos, del capítulo 1, básicamente hasta el capítulo 9, del capítulo 1 al capítulo 9, vemos la superioridad de Cristo, vemos que el escritor nos muestra que Cristo es superior a los ángeles. Los judíos pensaban mucho en los ángeles, pues ellos tenían mucha obra entre Israel, eran los mensajeros de Dios a Israel. Entonces ellos pensaban grandes cosas de los ángeles. Y en los primeros 9 capítulos de Hebreos vemos que Cristo es superior a los ángeles. Luego, también en esa misma sección del capítulo 1 al 9 se nos demuestra que Cristo es superior a Moisés y la ley. Superior a Moisés y la ley, y todo lo que Moisés representaba tocante a la ley, Cristo es superior. La ley era todo para los judíos, y aquí Hebreos dice, los ángeles no son nada en comparación con Cristo. La ley y Moisés
no es nada en comparación de Cristo. Y luego también menciona que Cristo es mayor que Josué, el que los trajo a la tierra prometida y dividió, hizo y conquistó. Dios es más grande que Josué. Dios es incluso, dice los primeros 9 capítulos, que Él es superior a todos los profetas del Antiguo Testamento y todos los patriarcas. Cristo es superior a cada uno de ellos. Esto obviamente le dio en la torre a los hebreos, porque los hebreos y los ángeles, los hebreos y Moisés, ni se diga. Los hebreos y la ley, pues ya saben. Los hebreos y Josué, wow. Los hebreos y los patriarcas, los tienen en gran estima. Y dice el escritor de Hebreos, no son nada. Cristo es superior a todo lo que ustedes creen. De eso se tratan los primeros 9 capítulos de Hebreos. Ese es el propósito, darles en toda la torre a los judíos y demostrarles la superioridad de Cristo sobre todo lo que ellos consideraban sagrado. Por último, la última sección del capítulo 10 al versículo 13 del bosquejo de Hebreos tiene que ver con cuestiones de la fe, descripción de la fe, descripción de aquellos que rechazan la fe, los ejemplos de la vida de fe, que obviamente eso es muy importante, y esos ejemplos de vida lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos, que es conocido como, ¿cómo se llama? Los héroes de la fe. Dice, por fe Moisés, por fe Abraham, por fe Rahab, por fe, por fe Isaac, por fe, todos estos recibieron la salvación por fe. Entonces no recibieron la salvación por ley, no recibieron la salvación por Moisés, no recibieron la salvación por ángeles, no recibieron la salvación por Josué, no fue por los patriarcas. Ellos recibieron la salvación por gracia por medio de la fe. No tenía nada que ver con el judaísmo, ni nada lo que el judaísmo representaba. Por último, hasta el capítulo 13, básicamente vemos la vida cristiana en la práctica diaria. Que con eso termina el libro de Hebreos. Entonces, ese es el propósito, para mostrar la superioridad de Cristo sobre todas las cuestiones judaicas y para mostrar las cuestiones de la fe para todo aquel que cree y lo que sucede para todo aquel que no cree. Esto, a grandes rasgos, es de lo que trata y el propósito del libro de los Hebreos. Como tal, esto es únicamente introductorio. A partir de la próxima semana vamos a empezar a ver ya los versículos del libro, pero más o menos espero que con esto que dimos de introducción esta mañana les abra el apetito por lo que viene por los próximos año y medio, 2 años. ¿Okay? Vamos a ver a Jesucristo como superior a todas las cosas y vamos a ver la superioridad de la gracia por medio de la fe, sin nada de lo que representa la ley ni los patriarcas. Terminamos en oración. Señor Padre, gracias le damos por sus bendiciones que derrama sobre nosotros a diario. Le pedimos, Señor, que el estudio de Hebreos sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que sea su Espíritu Santo que nos ayude a entender la superioridad de Cristo sobre cualquier cuestión judaica, la superioridad de gracia por medio de la fe, y que la salvación es únicamente por medio de Él, sin nada que tenga que ver con la ley, ni Josué, ni Moisés, ni Abraham, sino que la salvación es únicamente por medio de Cristo Jesús, y que no tenemos que regresar al judaísmo, sino mantenernos firmes en la verdadera palabra de Cristo Jesús, en la salvación, la cual es únicamente por su Hijo Jesucristo. En su dulce nombre le agradecemos por todo. Amén.